Mi nombre es Rodrigo Herrera de la sección 23. El día de hoy presentaremos la historia de Rodrigo Rey Rosa, titulada como Otro zoológico. Fue como si supiera exactamente a dónde tenía que ir, como si se hubiera tratado de una cita. Alzó el brazo para tomarme la mano, tiró suavemente, casi todo lo hacía con suavidad, y yo lo seguí. Me condujo hasta el automóvil de su madre, que estaba ausente, y la ayudé a subir y a sentarse en una silla infantil. Al zoológico, entonces. Sí, dijo, águila, león. El zoológico parecía desierto, solo. En mitad de la calzada principal, un barrendero empujaba un bote de basura con ruedas de caucho. Ella me había soltado la mano, corría delante de mí por la ancha calzada hacia las jaulas de los felinos, y su figurita entraba y salía de las zonas de sombra bajo los jacarandas y los majestuosos matilisguate en flor. La calzada al principio era recta, no había peligro de perdernos de vista. Era media mañana, una mañana medio brillante, medio nublada de finales de mayo, y el zoológico, observé de nuevo, estaba vacío. Me detuve un momento y miré a lo alto, los retazos del cielo entre ramas recargadas de flores. Y luego miré a la derecha y a la izquierda, un zumbido vesto como de chicharras en el campo. Ninguna tropilla de niños de escuela, ninguna familia con bebés, ninguna pareja de amantes o de enamorados. A mi derecha, más allá de una profunda fosa, un elefante viejo se rascaba parsimoniosamente un costado con el tronco de un árbol gigantesco, cuya forma sugería la pata de un animal fantástico. Ocultó tras las nubes bajas que cubrían el cielo. Volví a mirar a la calzada para abajo y sentí mil punzadas de espanto en la espalda, en los brazos y en las manos. Yo estaba completamente solo en la vía de asfalto negro, salpicada de flores lila, color rosa y lila. Entrecerré los ojos, yo padezco de miopía, pero no lo veía en ninguna parte. Eché a correr hacia adelante, gritando una y otra vez su nombre. A mi izquierda, las garzas y los flamencos, dormidos sobre una sola pata. Los cocodrilos inmóviles y el hipopótamo permanecía indiferente. Intenté gritar más alto, lancé gritos en todas las direcciones hacia la jaula de los monos, de los monos, de los venados y de los búhos. Pero nadie contestó. A sus 2 años y meses pensé, estaba gastándome una de sus primeras bromas. Esconderse había sido, ya poco antes de que comenzara a hablar. Aún hablaba solo media lengua. Uno de sus juegos favoritos tenía que tratarse. Esta súbita desaparición de un juego, razoné, y dejé de correr. Volví a llamarla. Ya estaba bien. Amanecía a gritos. Si no aparecía en ese instante, la dejaría allí. Pocos minutos más tarde comencé a rogarle que respondiera. Seguí andando, a cada paso miraba a un lado y a otro, como enloquecido, y hacía constantemente esfuerzos para no ponerme a llorar. Había llegado al límite occidental del parque y estaba enfrente a la jaula de los tigres de Bengala. Las cercas, comprobé con alivio, eran altas y seguras y parecían imposibles de saltar. Los grandes felinos le fascinaban, y la idea de que hubiera querido acercarse demasiado no me dejaba de preocupar. Pero no había razón para alarmarse todavía. Estaría oculta por ahí, tal vez en un sitio a donde mis gritos no llegaban con suficiente fuerza. Miré hacia atrás. A un lado de la calzada había una hilera de kioscos, varios juegos infantiles, ventas de comida, puestos de fotógrafo. Fui allí y anduve alrededor de cada negocio llamándola sin cesar. Tomé un sendero lateral, me dirigí hacia las espaciosas jaulas de los leones. 2 o 3 machos estaban tendidos sobre la hierba, semidormidos en la luz blanca de aquella mañana que comenzaba a arder. En el recinto vecino formado por una hondada, 2 jaguares jóvenes jugueteaban a la orilla de un estanque, con perfecta indiferencia a mis gritos de bestia humana. No se podía ir más allá, de modo que me di media vuelta, casi sin darme cuenta. Sin fuerzas, caí hincado de rodillas en el cemento húmedo, y lloré, hasta recé. Pero mi llanto duró poco. Me puse de pie de un salto y eché a correr hacia la entrada, sin dejar de mirar a todos lados, sin dejar de llamar su nombre una y otra vez. Ahora tanto la calzada principal como los senderos laterales se habían llenado de gente. Bandas de niños y niñas se montaban ante las jaulas. Los juegos mecánicos, los caballitos de fotógrafo, madres y padres empujaban calesas o carritos. Los amantes se besaban bajo los árboles o recostados en las vallas.
Nadie la había visto. Llegué jadeando a la entrada, donde estaba la taquilla y el portón de rejas, más allá del cual se amontonaban escolares de todas las edades, haciendo cola para comprar entradas. Abriéndome paso entre los grupúsculos de niños, expliqué a gritos a los vendedores de boletos la desaparición de mi niña, y pregunté si no la habían visto. Eran 2 vendedores, y ambos estaban atareados dentro de sus casetas de vidrio oscuro y hormigón. Las sinuosas colas de gente se prolongaban hasta perderse de vista, más allá del estacionamiento de autobuses escolares. No la habían visto, contestaron los 2. Con simpatía profesional aseguraron que, de haber salido, solo pudo hacerlo por una puerta, donde allí se encuentra un guardia a todas horas. Tal vez ella estaba allí. Esperándome, pensé, y me precipité hacia la puerta de salida, pero allí solo estaba un viejo guardia de uniforme color plomo y sus ojos nublados con cataratas. No la había visto salir, me dijo. Sugirió, señalando un teléfono público, que llamara a la policía. Una voz femenina me atendió inmediatamente, pero pasó un cuarto de hora antes de que pudiera explicar por qué la llamaba. Enviarán una patrulla, me aseguró la mujer. Aparecerá, me dijo el viejo guardia del zoológico. Volví a recorrer el parque por la calzada, primero y luego por los senderos laterales. Ya no gritaba, pero miraba a todos lados y sin duda tenía cada vez más el aspecto de una demente. De pronto, entre un grupo de niños indios que comían algodones de colores eléctricos, su cabecita negra, redonda, apareció mágicamente. A unos 10 pasos de mí, con los ojos húmedos llenos de felicidad, corrí para alcanzarla. Pero caí de nuevo en la desesperación al ver que, aunque era su cabeza, y a mí me parecía única, perfecta, la niña no era ella. Este fenómeno alucinatorio ocurrió varias veces a partir de ese momento. La luz había cambiado, el sol de mayo estaba en el cenit y el cielo gris, por encima de las copas de los árboles como una vasta plancha caliente que quería aplastarnos. Los animales que hacían poco estaban a vista, casi todos se habían refugiado en el fresco de sus guaridas. No sé cuántas veces habré pasado frente a la jaula de los pisotes, de los mapaches, de los micoleones, pensando una y otra vez que estaba por ahí, porque un día, de pequeños, habían sido capturados por hombres y que, como mi hija, desaparecieron de su mundo como arte de magia. Un agente de policía me detuvo cerca de la jaula de los águilas. Traía bajo el brazo un cartapacio, de donde sacó la libreta de apuntes y un bolígrafo. Muy serio, con un rostro sin expresión, me interrogó de manera formal. Después de 3 o 4 preguntas, yo me sentía responsable del extravío, de cómo él insistía en llamarla, la menor. Tuve que mostrarle papeles, no tenía conmigo una foto de mi hija. Nunca la llevé conmigo por su superstición, y esto parecía causarle desconfianza. Pero es una bebé, le dije, tiene apenas 2 años, quería saber dónde estaba la madre. De viaje, dije. ¿Por dónde? En España, contesté. ¿Por qué motivo? No contestaré inmediatamente. Trabajo, placer, negué con la cabeza. Fue de peregrinación, le dije. Es religiosa. Explíquese, exigió el policía. Es muy devota, anda en una romería, expliqué. Fue a visitar un sitio que hay en España, Compostela, Santiago de Compostela. Muy bien, ya tiene algo que pedir, bromeó. Pero ya la puso al tanto. Tiene que avisarle pronto, hombre. Claro que sí, pero creí que ustedes me ayudarían a encontrarla. Sí, señor, queremos ayudarle. Primero vamos a avisar a los periódicos. Si le parece, necesitamos una foto de la niña, asentí. En casa tengo una, pero yo preferiría esperar. Seguir buscando ahora mismo, mientras las huellas estén frescas. Usted dirá, hizo una pausa. Voy por los perros. ¿Tiene algo que pueda darnos con olor de la niña? Lo tenía, un sombrero de tela y un chupete que guardaba en un bolsillo de mi pantalón. A ver, dijo, extendiendo la mano para recibirlo. Los metió en una bolsita de plástico con cremallera de presión que guardó en el cartapacio. Para los perros, explicó. Cerró su libreta de apuntes, me miró fijamente con recelo. Volveré enseguida con los perros. ¿O me acompaña?, preguntó. Seguiré buscándola. El policía miró a su alrededor con este gentío. Dijo, buena suerte. A veces parecen sin más.
Hizo una pausa, sonrió como imbécil, agarró su libreta de apuntes, me miró fijamente con recelo. «Volveré enseguida con los perros. ¿O me acompaña?», preguntó. «Seguiré buscándola». El policía miró a su alrededor con este gentío. Dijo: «Buena suerte. A veces parecen sin más». Hizo una pausa, sonrió como imbécil, en pedacitos. «No veo el chiste», dije. Mirando al suelo, pidió una disculpa rápidamente. Luego me dio su nombre. Era sargento. Y el número de su patrulla. «No se apure más de la cuenta antes de tiempo. Y no se aleje mucho sin notificarnos. Si la haya, nos llama». Lo vi alejarse a paso bastante rápido y desapareció entre la muchedumbre de las taquillas. Una vez más, la luz cambiaba. Una brisa fresca había comenzado a soplar desde el norte y las nubes se dispersaban para dejar visibles zonas de cielo azul. Volví a hacer la ronda de las jaulas gritando el nombre de mi hija de vez en cuando. De manera casi maquinal, miraba con envidia las crías de los venados, de los monos, de los ocelotes, de los jaguares, y sus ojos de crías me hacían pensar en los de ella. Las fieras estaban dentro, pero era yo el que iba y venía del otro lado de los barrotes, sin coincidencia del tiempo, como animal borgiano. De pronto había poca gente en el parque, y los gritos de los pájaros se oían claramente por encima de los gritos de los niños. Recostados en el tronco de una ceiba, lancé un grito, a medio camino entre el rugido y el sollozo. Hacia lo alto, un sonido que brotó con todas mis fuerzas desde mis entrañas. No hice caso de las miradas de extrañeza o de espanto de los paseantes. «Al infierno con todos», pensé un poco más tarde. El sargento volvió acompañado por otro policía, un hombre joven de piel clara y ojos grises, con dos pastores alemanes, en una cuerda doble. Pidieron que los llevaran a mi auto para que los perros siguieran el rastro de ahí. Los pastores subieron al auto y comenzaron a husmearlo todo. Las alfombras, el volante, los asientos y los vidrios, donde la niña había dejado impresas huellas de sus manos enmeleadas, y donde ahora quedaron restregones de narices mojadas y lameduras. Por fin, el joven policía sacó los perros del auto y les dio a oler el gorrito y el chupete. Pronunció una orden de busca y los perros, con los hocicos pegados al suelo, nos guiaron directamente a la entrada del zoo. Pasamos por el mismo torniquete por donde mi niña y yo habíamos entrado más temprano. El parque iba quedando vacío y las sombras se alargaban sobre la oscureza calzada de hormigón. Los perros trotaban delante de nosotros tirando de sus cuerdas con impaciencia y miraban de una vez con una extraña intensidad a derecha e izquierda, donde estaban los animales enjaulados. De pronto ambos se detuvieron y uno de ellos era completamente negro. Dejó escapar una serie de aullidos extraños. El otro perro, como amilalando, se echó a los pies de su amo en silencio, con los ojos entrecerrados y la lengua afuera. Los policías se miraban entre sí. El sargento se quitó la gorra, se rascó la nuca y por fin habló. «Es muy raro», me dijo. «Parece que el rastro acaba aquí. ¿Es aquí donde la vio por última vez?» Estábamos bajo la sombra de la gran matilisguate, y los pétalos color rosa de sus flores recién derramadas, pistodeadas por innumerables pies, formaban una especie de alfombra sangrienta sobre el hormigón. Las poderosas raíces del árbol se retorcían por la superficie del suelo y habían resquebrajado la argamasa aquí y allá, como en las ruinas de una civilización extinta. «Aquí mismo, no comprendo», dije, y miré a mi alrededor, al suelo y a lo alto, donde las nubes disgregadas cobraban ya los colores del atardecer. «No comprendo», repetí. El perro negro no dejaba de escribir los círculos alrededor del sitio donde se perdía el rastro de la niña. El otro perro seguía enganchado. Se levantó rápidamente y, relamiéndose el hocico, gimió. «Señor», me dijo el sargento, «por ahora parece que no podemos hacer nada más. Lo siento. Comuníquese si sugiere algo». Por primera vez sentí que me compadecía. «Estamos a sus órdenes», agregó. «Voy a quedarme aquí otro rato», le dije.
hasta que cierren por lo menos, pensé. Los policías se despidieron y los vi alejarse con sus perros hacia la salida del zoológico. Me senté en un barco de piedra al pie de la Matilisguate, frente al lugar de la inexplicable desaparición, preguntándome a mí mismo cuánto tiempo pasaría antes de que los guardianes llegaran a expulsarme. El parque estaba otra vez desierto. Junté las manos detrás de la cabeza y me recosté en el frío respaldo del banco. Cerré los ojos para ver a mi hija en la imaginación. Pensé con tristeza que tal vez esa mañana, mientras corría delante de mí por la calzada, la había visto por última vez. Pero me equivocaba parcialmente. Recordé palabras y frases que ella sabía pronunciar. Cuando abrí los ojos era casi de noche. Ya no se veía nadie. Y en una de las garitas de entrada habían encendido una luz. Las exhalaciones animales se movían con una brisa fresca en el aire. El olor áspero de los carniceros pelaba con el olor cordial de los rumiantes. De pronto se oyó el llamado alegre y siniestro de algún búho, y un poco más tarde el grito demente de un ave nocturna que yo ya no había oído nunca. En el fondo occidental de la calzada algo se movió. Era el barrendero que empujaba su carrito lentamente. Venía hacia donde yo estaba sentado. Con una melena gris que le llenaba hasta los hombros, me miraba con fijeza. No podía describir lo que sentí en ese momento. Si escribo miedo irracional es porque no encuentro términos más apropiados para hacerme comprender cómo ocurre a veces en los sueños. Fui consciente de que por más que lo intentara no podía separar las manos que tenía entrelazadas en la nuca, ni volver la cabeza, ni aún cerrar los ojos para dejar de ver al barrendero. Quise gritar y llegué a creer que, en efecto, soñaba. De mi boca, que se abrió por fin, no salió ningún sonido. Se oía el chirriar de las ruedas del carrito de basura, un carrito hechizo, un viejo barril de combustible montado en un armazón de metal, con dos chapuces de ruedas desiguales. Y a cada chirrido un escalofrío me recorría la espalda. El barrendero vestía un sombrero negro desgarrado en jirones por el ruedo y grandes botas de hule. Su pelo muy grasiento no parecía cabello humano, y su cara hirsuta e injuta era la de un idiota. Se había detenido frente a mí y me miraba fijamente con dos ojitos negros que parecían alegres. Dijo con una voz aflautada: «Buenas, jefe». No atiné a responder. Emití un sonido incoherente, pero supuse que el ataque de involuntaria. Me incorporé en el banco, moví la cabeza para saludar. «Aquí», dijo el barrendero. Aquí traigo algo para usted», dijo. De su boca, además de las palabras, brotó una flor a metal caliente. El barrendero rodeó su carrito con una gravedad estudiada, como de viejo mayordomo, y con una mano grande y huesuda levantó la tapa del bote. «Levántese», dijo. Era una orden, pero le dio con suavidad. «Y venga a ver». Lo miré a los ojos, aunque ya había anochecido, pude ver que sonreía. Apartó la mirada y antes de volver por donde había venido, me dijo: «Yo me voy, no me haga caso». Lo vi alejarse despacio y desapareció en la oscuridad. Sentía mis propios latidos, demasiado fuertes, y dejé pasar varios segundos antes de ponerme de pie. Por fin me levanté, di 2 o 3 pasos y miré dentro del bote. Había un montón de paja seca y hojas muertas, envoltorios de golosinas, bolsitas de papel. Me incliné sobre el bote y aparté la basura con una mano, y entonces vi lo que había estado esperando ver, lo que no me había atrevido a esperar: la cara de mi niña. Tenía los ojos cerrados, pero los abrió. Me parecía absurdo, y lo era, encontrarla así. Extendí los brazos para sacarla del bote y la estreché con fuerza con mi pecho, y sentí sus bracitos que rodeaban el cuello. «Pero mi niña», atiné a decir por fin, relajado el brazo y apartándola un poco de mí para mirarla bien. «¿Qué pasó?». Me di cuenta entonces de que se había estirado varios centímetros desde la mañana y estaba bastante más delgada. Sentí que todo había sido un sueño. La puse en el suelo, me arrodillé frente a ella, se frotó la cara y habló. «Vengo a despedirme», dijo. No me volverás a ver». Dije no con la cabeza. Luego sonreí confundido.
Era imposible de que en unas cuantas horas hubiera aprendido a hablar así. Además, su voz no parecía natural. Tonterías, le dije, y quise abrazarla de nuevo, pero me rechazó. No, papá, tienes que darte cuenta. He crecido y puedo hablar, dijo con esa voz extraña. Sé que no es fácil, pero tienes que reconocerlo. He estado en un sitio en el que tú no has estado y al que no podrás ir nunca. Y dentro de poco tengo que volver allá. Lanzó una mirada rápida hacia el poniente. Pero no quiero que estés triste. Por eso vine a despedirme. Quise interrumpirla, decirle que todo era inaceptable, una pesadilla. La tomé de la mano. Óyeme, por favor, me cortó. Tenemos poco tiempo y sé que no puedo explicar lo que pasó ni lo que está pasando, pero lo voy a intentar. Hablaba muy deprisa. Una grabación, pensé. Suena como una grabación. Me han llevado a un lugar extraño, unos seres extraños. Un lugar muy lejano con un cielo diferente sin sol ni luna. Hizo una pausa. Necesitan agua, mucha agua. Agua de aquí, pero no de ahora y antes. De que ustedes acaben con el agua vendrán para dominarlos o destruirlos, pero ni tú ni mamá sufrirían si eso sucede, porque si sucede será en el siglo 30 y ustedes habrán muerto mucho antes. ¿Pero qué dices? ¿Qué tonterías dices, niña? Vamos, ven. Intenté tomarla en brazo de nuevo. No, gritó. Solté su mano. Quería convencerla a mí mismo de que soñaba y decidí dejar que siguiera hablando. Mientras lograba convencerme, ella siguió. Ahora su voz parecía humana. Por favor, no estés triste. Ahora vivo en un lugar parecido a este, donde nos hemos divertido tanto. Me tratan tan bien. Es cierto que tengo poca libertad y eso no me gusta, pero me dan techo y comida. Hasta tengo un compañero, otro niño más o menos de mi edad. Crecemos juntos y es posible que más tarde le dé un hijo. Pero niña, vámonos a casa y déjate de babosadas. Volvió a rechazarme. Esta vez se puso rígida como si algo la asustara y miró a su alrededor. Ni lo intentes, advirtió. Me pusieron esa condición y yo acepté. ¿Condición? ¿Qué condición? No intentar volver a casa, y con esa condición me permitieron regresar a despedirme. Sacudí la cabeza. Pero yo no lo acepto. Tendrán que venir e impedírmelo. Dije con la voz empañada. Tendrán que venir a impedírmelo. Intenté abrazarla de nuevo, pero repitió con una fuerza inesperada. Por favor, suplicó. Me alcé, di un paso atrás, me dejé caer en la blanca. De todas formas razoné, ya sin esperanzas. Tarde o temprano algo así iba a suceder. Es destino de padres perder a sus hijos. Bueno, si me lo pides, le dije. Gracias, sonrió y trepó a la blanca para darme un beso en la frente. ¿Y qué voy a decirle a tu mamá?, se me ocurrió preguntar. Sentí un dolor que no era solo físico. Dile que estoy bien. Dile, dudó un momento. Sí, dile que me llevaron los ángeles de Dios. Asentí, pensé, nadie me creería. Ahora debes irte, dijo. Volverán por mí. ¿Es lo que quieres, volver a ese lugar? Sería inútil resistir, me aseguró. De modo que volví a abrazarla y la besé varias veces. Besé su cabecita perfecta, sus suavecísimas mejillas, sus párpados y una sola vez su boca. Sin llorar y sorprendido porque me faltaba el llanto. Me puse de pie, anduve despacio por la calzada hacia la salida del zoológico. Antes de salir me volví para mirar atrás por última vez. Pero en la oscuridad la calzada parecía desierta. Seguí andando hacia el auto. Un paso ahora, otro después. Mis pies pesaban más cada paso, como si cada vez fuera un instante, fuera un año. Al abrir la portezuela me vi fugazmente reflejado en la ventana y sentí un consuelo inesperado al comprobar que en el espacio de aquel día larguísimo en el zoológico, mi cabello, que hasta entonces salvando algunas cenas, fue negro. Se había puesto casi completamente blanco. Era como la confirmación de que mi hija no me había visto en sueños, de que su vida continuaría en otro mundo. Bien, la lectura me pareció bastante interesante, ya que pude visualizar todo lo que iba pasando conforme yo iba leyendo la historia o el relato que estaban contando. Me pareció bastante interesante cómo fue que la niña desapareció así de la nada, y que regresó tan tranquila, con tanta
paz, tranquilidad y certeza con lo que estaba diciendo, que a pesar de que era una niña, ¿verdad? Entonces, yo no tengo mucho el hábito de la lectura, la verdad no me gusta leer porque no he encontrado la lectura tal vez ideal con la que yo me siento identificado, pero con esta lectura me pareció bastante interesante, me llamó mucho la atención. Una de las palabras que me pareció bastante interesante e intriga fue la de matilisguate. Este es un árbol destacado por florecer junto a la jacaranda durante la época de Semana Santa. Una de las palabras que me pareció bastante interesante fue romería. Según el diccionario de la RAE, dice que este es un viaje especialmente a la que se hace por devoción a un santuario. La tercera palabra que me pareció bastante interesante fue parsinomiosamente. Según el diccionario de la RAE, dice que esto es lento, cicatero, ahorrativo o escaso.